Martina Casás. Muchas gracias, señor presidente. Es un orgullo hoy compartir la sesión con quienes hacen la democracia y hicieron, construyendo la historia, el Uruguay que hoy es posible. Yo nací y me crié en democracia. Y me imagino que para muchos debe ser difícil, para aquellos quienes padecieron la dictadura cívico-militar o aquellos que simplemente quieren que la olvidemos y pasemos página. Les debe molestar que una chiquilina nacida en 1994 hoy hable de algo que no vivió. Y es verdad, no lo viví, pero me lo contaron los guardianes de la memoria. La dictadura cívico-militar y la salida de ella son años sumamente delicados y difíciles de trasladárselo a una niña o a un niño. Son años dolorosos, complicados, y tienen muchas puntas que para quienes no los vivimos es difícil armar ese puzzle con lo que pasaba esos años, con lo que no se sabía, con lo que aún falta hoy por saber. En mi casa hay mucha literatura de la historia reciente y en esa literatura yo atesoro mucho un libro que hoy traje de Roy Berocay que se llama El país de las cercanías. Este libro es la historia del Uruguay desde antes que fuera Uruguay y la historia reciente. Y ahí un abuelo le cuenta a su nieto Joaquín los años más dolorosos de Uruguay. Y este libro hoy forma parte de mi historia y la de muchos gurises que se criaron leyéndolo. Este libro para mí fue una herramienta con la cual yo me pude acercar a todo aquello que mis padres quizás con mucho dolor no me podían contar y yo me animé a preguntarle cosas que quizás ellos no se hubiesen animado a contarme. Esta narración, o hoy conmemorar los 40 años del triunfo del no, hacen que mantengamos la memoria de una forma, pero no de una forma dolorosa, sino de una forma consciente y responsable de que hay una historia negra del Uruguay que muchos, incluso los que no la vivimos, no queremos repetir. Entonces mi idea hoy, señor presidente, es no solo contarles a los que estamos acá presentes, sino quizás a los que algún día sigan habitando esta casa y el futuro de este país. Algunos pasajes del libro, porque son los que me pintaron a mí de niña, los grises de esos días, y también son los que me hicieron entender la importancia de la democracia y que es algo que milito desde niña. Entonces voy a leerles algunos pasajes breves y dicen así. La televisión se llenó de avisos, con un pegajoso canto que repetía sí por mi país, sí por Uruguay, convocando a las personas a votar en favor de la reforma. Si la mayoría de la ciudadanía votaba por el sí, la reforma constitucional sería aprobada y más allá de sus numerosos artículos, significaría en realidad que los militares se aseguraban poder controlar el gobierno para siempre. Si ganaba el no, advertía el gobierno, todo seguiría como estaba. La gente resistía. En todos los actos realizados, en las escuelas y liceos, en las fechas patrias, en los cines, es decir, siempre que se podía entonar el himno nacional, todos aprontaban sus gargantas y cuando llegaba el tiranos temblad, lo gritaban a todo pulmón. Tanto molestaba esto, que la dictadura llegó incluso a cambiar la melodía del himno para que esta parte no tuviera tanta fuerza. Ya habían cambiado también la fecha del 1 de mayo, pero muchos trabajadores faltaban a sus empleos dando parte de enfermos o organizaban celebraciones religiosas o campeonatos de fútbol para conmemorar su día. Unos cuantos, incluyendo a los curas, terminaban siempre en la comisaría. La campaña por el sí era gigantesca. En todas partes había afiches y avisos de televisión anunciando un negro futuro si la reforma no se aprobaba. Los partidos del no, es decir, la mayoría de todos los partidos políticos, no podían hacer campaña. Aún así, la gente se las ingeniaba para dar a conocer su opinión. A veces los autos en los días soleados circulaban con los limpiaparabrisas prendidos como diciendo que no. En algunos lugares colocaban carteles que decían vote sí en noviembre. Y la corriente crecía. Desde el exterior llegaban los cassettes con mensajes de Wilson Ferreira y desde la cárcel Sereni convocaba a los uruguayos a votar por el no.
Esos mensajes circulaban en secreto, en reuniones familiares, cumpleaños o lugares de trabajo. En las calles muchos se arriesgaban y realizaban pintadas contra la reforma o tiraban volantes. Voy a seguir con otro pasaje. El domingo 30 de noviembre de 1980, una extraña electricidad recorría el país. Todos nos levantamos bien temprano para ir a votar. Yo había tenido que explicarle varias veces a tu padre cómo se hacía. Es que eran decenas de miles las personas que se aprestaban a votar por primera vez desde 1971 y nadie quería desaprovechar la oportunidad. Igual que había ocurrido la primera vez que se puso en práctica el voto secreto, muchos tenían miedo y creían que iban a haber cámaras para vigilar a los votantes y cosas así. Durante la noche comenzaron a llover los resultados. Algunos audaces se animaron a tirar unos pocos cohetes. El no iba ganando. Contra todo pronóstico, los números comenzaban a demostrar que la mayoría no quería vivir en dictadura, sino en democracia. Cuando se anunció finalmente que el no había ganado, con un 51% contra un 43% por el sí, nos abrazamos emocionados. Lo mismo ocurría en miles de casas, aquí de uruguayos y en el exterior. Pero en las calles todo era silencio. Estaba prohibido celebrar. Los militares habían vuelto a prohibir toda actividad política. Al otro día, un amigo llamado Luciano llegó a la parada de ómnibus para ir a trabajar. Como de costumbre, estaba allí un señor que viajaba con él diariamente. Nunca antes habían hablado y tampoco lo hicieron ese día. Simplemente se miraron y sonrieron con cautela. Luego el desconocido se acercó y le dio a Luciano un abrazo. En todos lados se sucedían escenas similares. Silenciosos y sonrientes uruguayos se miraban con complicidad en oficinas, ómnibus, en veredas y bares. Sabían que habían protagonizado un evento histórico, el de un pueblo que silenciosa pero firmemente se levantó y le dijo no a sus opresores. Eso era lo que les quería leer hoy, porque hoy celebramos los 40 años del triunfo del no, celebramos la memoria y celebramos la cercanía. Porque en esta Cámara se acortan las distancias y hacemos más evidente el compromiso de los partidos políticos del Uruguay a seguir construyendo desde cerca la democracia. Muchas gracias.